1 de Samuel capítulo 16 versículo 13. Lo que es ungir en la casa de Dios, lo que son autoridades ungiendo, lo que son ancianos. Ancianos bíblicamente no es que es la persona mayor, es simplemente una estructura de autoridad colocada en orden en una iglesia. Son ministros, pastores, líderes, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer. En 1 de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 13, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Entonces es un profeta, el profeta Samuel, va a la casa de David y ahí en medio de los hermanos, en medio de la familia, pues sacó el aceite y lo está ungiendo. Y mira lo que pasó, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino a David. Respondió el cielo. Cuando este hombre ungió con aceite en obediencia, Dios se lo pidió. Dios le dijo, vaya allá y hágalo. Y cuando sucedió, dice que el Espíritu Santo respondió y vino sobre David. Y entonces cuando Samuel ungió, cogió y se fue para su casa. Son una figura de autoridad operando bajo instrucciones divinas. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago dice, hay alguno enfermo entre nosotros, los ancianos de la iglesia, únjanlo, y la oración del justo tiene mucho poder. Eso es una práctica de la iglesia también. Ahora usted lo viene a recibirlo por fe, diga por fe. Entonces, ¿qué pasó sobre David? Sobre David vino ¿quién? Desde ese momento vino ¿quién? Desde ese momento David no fue la misma persona. Desde ese momento en David había sido establecido a hacer cosas superiores. David había sido establecido a establecer la voluntad de Dios en la tierra. David había sido establecido a establecer el reino de los cielos en la tierra. Desde ese momento no fue el mismo. Nadie se dio cuenta hasta que pasaron las cosas, hasta que vino la oposición, hasta que vino el momento del tomar liderazgo, hasta que vino todo lo que vino sobre la vida de David. No se dio cuenta hasta que vino, y entonces, pero algo había dentro de él. Había una capacidad superior. Cuando Dios está presente, respaldando, obrando, la unción del Espíritu Santo es Dios presente obrando. Dios presente obrando, Dios capacitando a alguien imperfecto como David, a alguien que no sabía ni lo que estaba pasando como David, a alguien sin experiencia como David, al más chiquitico de la casa como David. Dios lo capacitó. Cuando llegó Samuel y lo ungió, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre David, vino en ese momento. Dios lo capacitó a David. Dios lo capacitó. En la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo que está plantada en la Biblia, si no está plantada en la Biblia, es del diablo. Yo esperaba un aplauso más fuerte aquí que eso. Si no es una iglesia plantada en el orden, en la verdad, en la justicia de la poderosa palabra de Dios, esa iglesia es del diablo. Dígame amén todo el mundo ahí rápido. Porque hay mucha apostasía, hay muchas denominaciones que están haciendo lo que le da la gana. Entonces usan la Biblia. Pero déjame decirte una cosa. Cuando tú conoces a Dios y tú usas a Dios, Dios a ti no te conoce. Una cosa es que tú conozcas a Dios y otra cosa es que Dios te conozca a ti. Desde ese momento Dios capacitó a David para derrotar a todo enemigo. Y usted viene a su iglesia y a través de la revelación de la palabra, a través de la verdad de la palabra, se establece en usted el reino de los cielos. Y cuando se establece el reino de los cielos en una casa, en una familia, en un matrimonio, venga el gigante que venga el diablo que venga, en ti hay capacidad para resistirlo.